Dios es santo. Amén. Este es el bosquejo. Vamos a ver 4 cosas, queridos hermanos. Vamos a ver una definición o la definición e importancia de la santidad de Dios. Luego vamos a ver 2 aspectos de la santidad de Dios: la majestuosa santidad de Dios y la santidad misericordiosa de Dios. Esos van a ser los temas que vamos a estar tratando el día de hoy, hermanos. Así que atentos para poder entonces ya ir comenzando. Este atributo en lo particular a mí me causa, es muy especial para mí este atributo. El atributo de Dios es santo. No sé si ustedes han leído este libro, que es un clásico, que se llama La Santidad de Dios, del teólogo fallecido en 2017, R.C. Sproul. Este es un libro muy bueno. Todos aquellos que quieran estudiar un poco más a fondo este tema de la santidad de Dios. Es un libro muy práctico, es un libro obviamente devocional, no es en sí un libro teológico, pero este libro creo que puede ayudarles un poco en este atributo que es tan especial. En lo particular, a mí me causa muchísimo asombro este atributo de Dios. Amén. Y precisamente vamos a comenzar por ver este pasaje a modo de introducción y luego vamos a entrar ya a nuestro punto número 1. Dice las Escrituras en Éxodo capítulo 3, versos 5 al 6, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, se dice, hermanos, que esta es la primera vez, esta es la primera referencia a la santidad de Dios en las Escrituras. Estamos en el libro de Éxodo y es comprensible que sea la primera vez que se habla entonces de la santidad de Dios. Precisamente es en este pasaje en donde Dios, unos versos más adelante, como ustedes saben, revela su nombre a Moisés. Pero en este famosísimo versículo, yo creo que todos hemos visto esta escena en películas. A mí me gusta mucho cómo la representan en me parece que se llama El Príncipe de Egipto, me parece que se llama la película de Moisés. Precisamente es una caricatura, es de Disney, y me gusta mucho esa escena donde Moisés llega a la zarza. Y creo que todos de alguna manera, hermanos, ubicamos esta escena de Moisés en la zarza. El Señor le ordena a Moisés que no se acerque a la ligera, le dice: porque la tierra donde estás es tierra santa. Sí, que Moisés se para entonces a lo lejos, el Señor le ordena que se quite el calzado para poderse acercar. Y esto habla como este atributo de Dios, que es el atributo de la santidad de Dios, de alguna manera lo que toca o el lugar en donde se manifiesta es de alguna manera como purificado. De tal manera que este lugar no se podía Moisés acercar a la ligera con sus sandalias puestas, porque la tierra en que estaba parado era precisamente santo. Este atributo, hermanos, es el único atributo en las Escrituras que se repite, o mejor dicho, se menciona 3 veces: santo, 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 y no solamente en una ocasión, sino que esto sucede en 2 oportunidades en las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde se da este trisagio, que trisagio es una forma de enfatizar algo muy importante. Y también hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde se da este trisagio de Dios es santo, santo, santo. Este trisagio quiere decir que se estaba enfatizando de una manera muy especial o única, mejor dicho, el atributo de la santidad de Dios. Y esos pasajes precisamente son estos. Es Isaías capítulo 6, verso 3 en el Antiguo Testamento, y Apocalipsis capítulo 4, verso 8 en el Nuevo Testamento. Ahí están en pantalla y los podemos leer. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y luego vemos este trisagio también en el Nuevo Testamento,
en Apocalipsis 4:8, que dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, este triple santo, santo, santo atribuye a la naturaleza divina una santidad única y absoluta. Esta repetición entonces que se muestra, como dijimos, en dos oportunidades en las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eleva este atributo a un nivel superlativo. Esta palabra superlativo lo que quiere decir es que es en el sentido más alto. Un superlativo es, por ejemplo, en lugar de decir tal persona es muy amable, uno puede decir es amabilísimo, ¿no? En este caso, cuando hablamos de que el atributo de la santidad de Dios es un atributo superlativo, entonces es que podemos decir que Dios es santísimo. Nadie más puede tener el atributo de la santidad en el nivel superlativo en que Dios lo tiene. Eso es lo que de alguna manera quiere decir este trisagio, esta repetición 3 veces de la santidad de Dios en 2 oportunidades diferentes en las escrituras. Y esto se deduce, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos toda la Biblia, aquellos que han leído todas las escrituras se habrán dado cuenta que aunque Dios tiene otros atributos, no hay un pasaje donde encontremos que diga, por ejemplo, Dios es bueno, 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 o Dios es justo, 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 o soberano, 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 pero sí encontramos que es 3 veces santo, como se dice, ¿no? Cuando se hace referencia a este trisagio. Esto habla o esto hace que la santidad de Dios entonces sea un atributo aparte. Y de hecho, eso es lo que significa ser santo. Y esta pequeña línea que acabo de mencionar con esta introducción creo que nos da pie entonces para entrar a nuestro primer punto, que es precisamente hablar o definir el atributo de la santidad de Dios y hablar un poco de su importancia. Ese va a ser el punto número 1 que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Bienvenidos a los que entraron un poco después, a Erika, Pastor Carlos, Ariday, Laura, Abinadab, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, continuamos entonces. Este es el punto número 1 que vamos a estar viendo y que es definición e importancia de la santidad de Dios. Amén. Eh, la palabra hebrea para santo es kadosh. Ahí hice una pequeña lámina ahí que les aparece en pantalla. Significa distinguido o apartado del uso común o ordinario. Hay un verbo que se deriva de esta palabra y que sugiere algo así como cortar o separar. Lo mismo es cierto en el griego. En el griego la palabra es agios y es exactamente lo mismo, ¿no? Se refiere a distinguido, apartado o algo que es cortado, que es separado de lo ordinario, de lo común, para un uso entonces especial. Lo que es santo o sagrado se mantiene aparte, o bien ha sido apartado, separado de todo lo que es común, ordinario, profano o impuro en la experiencia humana. Amén. Este atributo, hermanos, es uno de los, cuando usted estudia un manual de los atributos de Dios, por ejemplo, aquellos que quizás quisieran estudiar un poco más de los atributos de Dios en un nivel no tan elevado, como de repente son los manuales de teología sistemática que ofrecen un lenguaje bastante complicado. Por ejemplo, Luis Berkhoff o incluso Dillard, eh, su vocabulario es bastante teológico, filosófico, etcétera. Pero hay un libro que se llama La existencia y los atributos de Dios de Stephen Charnock, y ese libro les puede quizás ayudar a estudiar un poco más este tema de los atributos de Dios, especialmente este atributo de la santidad de Dios. Pero bueno, muchos han dicho, hermanos, prácticamente que este es un atributo distinto de todos los demás atributos. Hay quienes, de hecho, dicen que es como si fuera el brillo, la gloria y la armonía de todo el resto de los atributos de Dios. Hay quienes dicen que esto es lo que se llama la belleza del Señor. Cuando encontramos varios versículos en las Escrituras, especialmente en los Salmos y en otros pasajes que hablan de la belleza del Señor, se dice que se está refiriendo entonces a la unidad de todos los atributos de Dios que se resumen prácticamente en su santidad.
Aquellos que alguna vez han tenido una experiencia sin caer en el misticismo, obviamente, pero sabemos que la presencia manifiesta de Dios puede llevarnos a tener alguna experiencia, como le pasó al mismo Arcis Sproul, que él tuvo de alguna manera una experiencia con la santidad de Dios. Lean el libro, es muy bueno. Sabemos que la santidad de Dios es algo aparte. Sabemos que la santidad de Dios es algo aparte. Y repito, es lo que algunos llaman la belleza del Señor. Miremos un pasaje que habla precisamente de eso. Dice, una cosa, Salmo 27:4, he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, esta belleza, esta hermosura de la que hablan varios pasajes en las Escrituras, algunos teólogos dicen que es la santidad de Dios. Es ese como entrar en la presencia del Dios Santo y quedar prácticamente cautivo. Y nosotros sabemos que Dios es invisible, ¿verdad? Nosotros adoramos a Dios, Dios es espíritu, lo adoramos en espíritu y verdad. Pero cuando llegas a entender, a entrar, como dijeron muchas veces los salmistas, ¿no? Hasta que entrando en tu santuario, dijo Asaf en el Salmo 73, entendí muchas cosas. Tú puedes entender cuando estás, espiritualmente hablando, tú puedes entender el momento en que estás delante de la hermosura del Señor, hablando de su santidad. Entonces, en esta parte, lo que quiero, aparte de dar esta definición al principio que dimos de lo que es santo, kadosh en hebreo, agios en griego, quiero mencionar algunas cosas que algunos teólogos han dicho sobre el atributo de la santidad de Dios y luego al final entonces dar una definición sencilla. Por ejemplo, uh, ciertos teólogos han dicho, por ejemplo, que este es el atributo de atributos. John Howe dijo algo así, John Howe. No sé cómo se pronuncia bien este apellido de él, Howe. Dijo, la santidad es un atributo de atributos. Amén. Entonces, de alguna manera es como cuando se habla de la santidad, se habla de su santo poder, de su santa verdad, de su santo amor, como que todos los demás atributos que Dios tiene son de alguna manera también santos, quedan enmarcados dentro de la santidad de Dios. Hodge dijo, por ejemplo, que este no es solo un atributo entre otros. Dijo, no es solo un atributo entre otros. Más bien este es un término que representa toda la perfección y toda la gloria total de Dios. Luis Berkhoff dijo, la santidad de Dios lo hace ser absolutamente distinto de todas sus criaturas y es exaltado sobre ellas en infinita majestad. Michael Horton dijo, la santidad de Dios marca especialmente la distinción ontológica entre creador y criatura. Ya les voy a explicar un poquito esa palabra ontológica, así como la oposición ética entre Dios y los pecadores, la oposición ética entre Dios y los pecadores. Y por último, una cita de Arcis Sproul dijo, el sentido amplio del término, la santidad de Dios, se usa como sinónimo de su deidad. En otras palabras, Arcis Sproul está diciendo, prácticamente decir santo es lo mismo que decir Dios. Decir santo es lo mismo que decir Dios. Y esto él lo dice de esa manera porque obviamente él entiende que Dios es santo en un único sentido. Usted sabe que los creyentes somos llamados santos en las escrituras. Usted lee el inicio de varias epístolas, Filipenses 1:1, Efesios 1:1, etcétera, y usted se va a dar cuenta a los santos que están en tal lado, en Filipo, en Éfeso, porque se nos está llamando santos a los cristianos. Pero cuando Arcis Sproul usa el término de decir santo es prácticamente sinónimo de deidad, es sinónimo de Dios, está aplicando el término de santo ontológicamente hablando únicamente a Dios como criatura aparte. No se preocupen que en el siguiente punto vamos a hablar un poquito de eso. Amén. Pero esto entonces, hermano, nos lleva a tener en este punto número 1 una definición para poder entonces resumir todo lo que vemos en este punto acerca de la importancia y una definición de la santidad de Dios. Y la definición es esta. La definición dice, en resumen, ofrecemos la siguiente definición de santidad.
La santidad de Dios significa que Él es apartado ontológicamente y éticamente, que Él es apartado ontológicamente y éticamente. Es decir, Dios es diferente en su ser y en su proceder de todas sus criaturas. Les ofrezco una disculpa ahí por la falta ortográfica. Por ejemplo, ahí donde dice significa que Él debería de estar en mayúscula, la E, y acento en la E, obviamente. Y ontológicamente por ahí se me metió una letra de más. Lo voy a corregir aquí en el manuscrito, pero en el PowerPoint no puedo hacerlo ahora. Bueno, esta es la definición entonces, es decir, Dios es diferente en su ser y en su proceder de todas sus criaturas. Eso quiere decir que Dios es entonces único, ontológicamente y éticamente. Y ahora vamos a entrar entonces a ver estos puntos. En el siguiente punto vamos a ahondar un poco más qué queremos decir cuando estamos diciendo ontológicamente y éticamente. Y esos son los dos aspectos de Dios que vamos a ver en el punto número 2 de nuestra clase. Dos aspectos de la santidad de Dios. Dos aspectos de la santidad de Dios. Básicamente, hermanos, aquí lo que vamos a ver en este punto es que hay dos aspectos de la santidad de Dios. El primero es su singularidad o su aspecto ontológico. Ahí entre paréntesis puse su ser. Quiere decir que Dios es un ser único en su categoría. No hay más que Dios en esa categoría. No hay más seres. El Dios trino, obviamente. Y Dios también, el segundo aspecto de Dios es su pureza. Esos son los dos aspectos de Dios. El primer aspecto es ontológico, porque quiere decir que cuando decimos que Dios es santo, ontológicamente estamos diciendo que es único, en una categoría única. Y cuando decimos que Dios es único también éticamente en su pureza, es decir, en su proceder, queremos decir que Dios no puede de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, tener ninguna relación con el pecado. ¿Ok? No puede tener ninguna relación con el pecado. Él es completamente puro. Nunca va a hacer algo que sea injusto. Nunca va a decir algo que no sea verdad. Él siempre es la verdad. Él siempre es luz. Él siempre es justo. Él siempre es bueno. No puede hacer nada que sea malo. Sería ir en contra de su naturaleza. Entonces vamos a desarrollarlo uno por uno estos dos aspectos de la santidad de Dios. Número uno, su singularidad. Este es el primer aspecto de la santidad de Dios y quiere decir que Dios está prácticamente totalmente separado de toda la creación. Dios es único en su ser. ¿Ok? Y la Biblia nos da testimonio de todo esto. Por ejemplo, miren lo que dice Éxodo 15 y 11. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Estas preguntas son preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son aquellas que tienen una respuesta lógica y prácticamente la pregunta retórica, ¿quién como tú, Jehová?, implica una respuesta lógica y la respuesta lógica es nadie como tú, oh Jehová. Nadie como tú. ¿Quién como tú? Nadie como tú. ¿Ok? Nadie como tú. Esto habla entonces de que en su singularidad, en su ser, en su ontología, no hay nadie más como Dios. Amén. No hay nadie como Dios. Él es único. De hecho, esta santidad, la santidad de Dios es tan grande que como vimos ahí en el pasaje de Éxodo, de alguna manera comunica, la presencia de Dios comunica esa santidad a lugares asociados con Él, lugares asociados con Él. Por ejemplo, el caso de la zarza en Éxodo 3, que ya mencionamos. En Éxodo 19 hay otra situación muy parecida cuando el Señor desciende al monte Sinaí para dar los mandamientos a Israel. ¿Qué pasó? Bueno, había un límite donde el pueblo ya no podía acercarse, había una especie de marca en donde Dios dijo, de aquí no pasen, ¿ok? Solamente Moisés podrá pasar este límite, pero los demás, si se acercan, serán consumidos. Y eso también lo vemos más adelante cuando ya Dios les dio todas las instrucciones para el tabernáculo y el templo. Había un lugar santísimo y ese lugar santísimo quedaba separado.
separado. Había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. El lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios en el arca del pacto, y el acceso a ese lugar también estaba prohibido. Si ustedes se recuerdan, solamente el sumo sacerdote podía entrar y no todos los días. Podía entrar una vez al año. Podía entrar y no podía entrar como él quisiera. Tenía que entrar en una dignidad tal que era la única forma de no ser consumido, ¿no? De hecho, se dice que tenían unas campanillas para que mientras andaban expiando en el arca del pacto, ofreciendo la sangre por la expiación de los pecados del pueblo, si el pueblo llegaba a detectar que el sacerdote ya no se oía, que no se movían las campanillas, etcétera, lo jalaban, se cree que lo alaban, ¿verdad? Con una especie de lazo porque había sido consumido por el Señor. Amén. Entonces, ¿cuál debe de ser la reacción adecuada a la santidad de Dios? A un ser que es diferente que nosotros, que es de una categoría aparte. Bueno, la reacción de nosotros debe de ser de asombro, de ponernos la mano en la boca, como hizo Job, de silencio, de alguna manera una reverencia como la que menciona, por ejemplo, aquí el Salmo 99.3, que es la cita de abajo. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Él es santo. Hermanos, el atributo de la santidad de Dios es un atributo que infunde un santo temor, un santo terror, si usted quiere, de alguna manera, en aquellas personas que en algún momento llegan a estar delante de la presencia de un Dios, del Dios santo y todopoderoso. No es algo así como que yo en mi mente finita, para darles una analogía, la santidad de Dios me la imagino como algo. Quiero ver, ¿está todo bien con la señal? Me comenta aquí el hermano Jesús, dice, ya no se mira, pastor, pero yo veo todo bien. Yo veo todo bien. No sé si alguien me comenta por ahí, hermano Jesús, si estás escuchando, sal y vuelve a entrar. Alguien coménteme si me están viendo, porque si no está bien, dice. Está bien, hermano Jesús, la señal y el audio, creo que eres tú. Deberías de salirte y volver a entrar. Quizás eso arregla la situación si es que nos alcanzas a oír todavía. Bueno, repito, decía yo, hermanos, que en mí la analogía que viene a mi mente de la santidad de Dios es como esa aura, una aura que de alguna manera uno pudiera acercarse y que te pudiera como envolver, pero el envolverte podría producir dos cosas. Si eres aceptado, podría ser purificado por ese poder de Dios, pero si no eres aceptado, podría ser destruido. No sé si a alguien de ustedes alguna vez le ha pasado eso, que has entrado en un momento de intimidad y de adoración con el Señor, que la única razón por la que tú sabes que puedes salir vivo de ahí es porque estás en Cristo, es porque estás en Cristo, pero de otra manera uno podría ser consumido en una experiencia de ese tipo. Amén. Espero no estarle sonando muy místico y espero que alguien sepa a qué me refiero, de qué estoy hablando, ¿no? Cuando hablamos de que la omnipresencia de Dios está en todos lados, pero la presencia manifiesta de Dios en algunos momentos pudiera generar algún tipo de experiencia en este aspecto, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces el segundo de los aspectos, hermano, que es el aspecto de su absoluta pureza, la pureza de Dios. En el primer aspecto, Dios es único, ontológicamente hablando, es singular, tiene una singularidad. En el segundo aspecto, tiene una absoluta pureza. Eh, Esto significa que Dios es muy aparte de lo que es el mal, el mundo, el mal, el pecado, la mentira, la maldad. Nada de eso lo pueden manchar a Él. No lo pueden tocar. En ningún sentido Dios participa de ese mal. Ahí está, por ejemplo, Habacuc capítulo 1, versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? Sabemos que en este pasaje, por ejemplo, aquí Habacuc reconoce, ¿no?, que Dios no puede ser tocado por el mal. Y tiene una pregunta ahí de qué está pasando de alguna manera, porque Dios está permitiendo que los israelitas caigan en manos de sus enemigos, pero eso es porque el plan de Dios de alguna manera así era, ¿no? Para con el pueblo,
por la dureza de su corazón, y usted ya sabe todo el pasaje, todos los juicios de Dios que Dios permitió sobre el pueblo. Entonces, Dios es completamente diferente en cuanto a su pureza de los demás dioses, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que las deidades, entre comillas, en algunas civilizaciones de corte tribal, por ejemplo, en mi país, en México, que supuestamente les demandaban a sus adoradores el sacrificio de personas, sangre, etcétera, y que de alguna manera algunos rituales a dioses griegos, como por ejemplo Afrodita o Diana, etcétera, implicaba la prostitución ritual, etcétera. Es decir, dioses o deidades de alguna manera sucios que demandan cosas que son inmorales, que son cosas que llevan de alguna manera al pecado a sus adoradores. Dios, sin embargo, tiene un estándar de perfección completo. Amén. Dios dice prácticamente, yo soy santo, por ende ustedes deben de ser santos. Levítico capítulo 11, verso 44 al 49 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces, como Dios no tiene ningún defecto en él, se espera de alguna manera la misma cualidad en todo lo que es las personas o los objetos dedicados al culto para él. Usted se recuerda cuando se escogía a los sacerdotes, el sacerdote tenía que reunir un cierto perfil, incluso físico. No, los que se iban a acercar a Dios no deben de tener incluso ciertos defectos físicos. Los animales que se iban a ofrecer en sacrificio debían de ser animales sin defecto, de cierta edad, con cierta simetría en su cuerpo. Y todo eso habla, ¿verdad?, de la pureza, de la perfección de Dios. Isaías, sabemos lo que hizo Isaías después de ver a Dios, ¿no? Gritó de una manera asustado porque pensó que la muerte había llegado a él. Dijo, soy muerto porque soy un hombre de labios inmundos y habito entre un pueblo de labios inmundos, y siendo así que soy inmundo, mis ojos han visto al Rey Jehová. Entonces, esto provocó en Isaías un terror, ¿no? Un santo terror. Pedro lo mismo. Cuando Pedro fue a pescar con el Señor y se originó esta pesca milagrosa, algo que para Pedro resultó imposible de comprender en su mente. Pedro ya había pasado toda la noche pescando, no habían agarrado nada, y ahora de repente viene Cristo y porque él dice, echa la red a tal lado, ahora la red se llena de peces. No sé si se recuerdan de la reacción de Pedro. En Lucas 5:8 está, por ejemplo, en donde él cae postrado delante del Señor y dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Es decir, la absoluta pureza moral y santidad de Dios, que es un aspecto de su santidad, hace que nosotros de alguna manera nos sintamos inmundos por muy limpios que estemos, porque yo no creo necesariamente que Isaías haya sido una persona de labios, no sé, lleno de vulgaridades, etcétera. Era un profeta, ¿no? Era un profeta y se supone que tenía cierto nivel de santificación como para que Dios se le presentara y él pudiera ver a Dios. Y sin embargo, Isaías exclama, soy inmundo de labios. Yo creo que aquí Isaías no está reconociendo necesariamente que él es un mal hablado y que su boca está llena quizás de murmuración o de chisme, sino que más bien Isaías está viéndose ante una santidad de Dios que lo envuelve y lo hace ver su realidad. Quizás Isaías era moralmente más limpio y puro que los demás hombres, como podemos ser muchos cristianos el día de hoy, pero cuando ya se vio comparado con la santidad absoluta y la pureza absoluta de Dios, se dio cuenta realmente que su santidad no era nada ante el Señor, su santificación no era nada ante el Señor. Yo creo que eso nos pasa a los cristianos muchas veces, ¿no? Muchas veces uno podría decir,
soy mejor que fulano, moralmente más correcto que sutano, etcétera. Pero ante Dios, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios y su santidad nos envuelve, nos sentimos sucios, nos sentimos pequeños, nos sentimos pecadores, nos sentimos necesitados de Él. Entonces, ese es el poder, hermano, de este atributo de Dios. Es bien importante que los cristianos, de alguna manera, este estudio el día de hoy me gustaría que nos sirva, hermano, a nosotros como una especie de renovación en el concepto que nosotros tenemos de la santidad de Dios. ¿Ok? En no perder ese santo asombro ante el Dios que nosotros adoramos, que es un Dios santo. Amén. Vamos al tercero de nuestros puntos entonces, amén, de la clase el día de hoy. Es la majestuosa santidad de Dios. La majestuosa santidad de Dios. ¿Ok? Como decíamos, Isaías cuando estuvo delante de Dios, descubrió esto, que la santidad de Dios es algo majestuoso. ¿Ok? Es muy diferente de la santificación o la buena moral de los hombres. Y aquí, aunque hemos venido hablando bastante de él, ahora vamos a ver entonces el pasaje un poco ya más entero, que fue uno de los primeros pasajes que vimos hace un rato. Y vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Prácticamente este pasaje, hermano, lo que hace es exaltar a Dios, poner a Dios, como veníamos diciendo hace un rato, aparte. Y si analizamos el pasaje, si hiciéramos una pequeña exégesis del pasaje, por ejemplo, y viéramos el contexto histórico de en qué momento se revela el Dios 3 veces santo a Isaías, podríamos comenzar por ver el pasaje y decir, fue en el año en que murió el rey Usías. Muere el rey Usías, ¿y qué pasa? Bueno, cada vez que moría un rey, había luto nacional en el pueblo, se esperaba la sucesión de ese rey, generalmente por sus hijos, había crisis, había una situación difícil en el país. Pero en ese año en que muere el rey político del país, ¿qué pasa? Isaías ve al rey de reyes. Isaías ve al rey Jehová de los ejércitos, al rey de la gloria. ¿Ok? Pero no solamente eso, sino que lo ve exaltado, lo ve siendo adorado por estos seres angelicales maravillosos que tienen una serie de atributos extraordinarios, como podemos ver en el pasaje, y ellos mismos reconocen entonces a Dios y le dicen, ¿verdad? Reconocen ahí su santidad majestuosa, su grandeza. Entonces, esa es la situación. La visión describe vívidamente de alguna manera la supremacía de Dios sobre poderes angélicos y sobre poderes terrenales. ¿Ok? Ha muerto el rey, pero vive el rey. Ha muerto el rey de Israel de alguna manera políticamente hablando, pero vive el rey eterno, Jehová de los ejércitos. Los ángeles lo adoran, reconocen su santidad. Vemos ahí entonces a estos dos protagonistas, al rey muerto y a los serafines adorando a Dios. Y también vemos a Isaías, otro protagonista de la escena, reaccionando lleno de terror porque sabe que está ante un Dios santo y poniéndose a su servicio. Si ustedes leen los pasajes que siguen, versos que siguen 6 al 8, Isaías dice, ¿y quién irá por nosotros? Dice el Señor. Isaías responde una vez que han sido purificados sus labios porque le han pasado carbón encendido en sus labios, que de alguna manera Dios le está diciendo, yo te santifico. Isaías dice, yo iré, envíame a mí. Vemos entonces en esta escena una serie de cosas
que ponen a Dios entonces en una santidad majestuosa. La santidad de Dios lo hace soberano sobre todas las criaturas. Los serafines lo adoran y los hombres le sirven, como Isaías, que de alguna manera se postra ante Dios y reconoce su pecado. Esta es la santidad, es una santidad única de Dios, lo hace un Dios bueno, un Dios justo, que nunca va a hacer algo que es incorrecto. De hecho, hay algunos teólogos que dicen que Dios tiene tanto poder que si Dios no fuera santo, sería un monstruo. Espero no malentiendan esto que acabo de decir, porque son cosas que varios teólogos han dicho con referencia al poder de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios tan poderoso que si no fuera perfectamente justo, nosotros podemos confiar ciegamente en Dios, que Él nunca va a hacer algo malo, que Él nunca va a hacer algo injusto, que Él nunca va a mentir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Pero si Dios no fuera santo, entonces es en ese concepto que algunos teólogos dicen sería un monstruo. Pero espero que no me malentiendan, ¿no? Y toda esta santidad, hermano, todo esto es solamente para la gloria de Dios. ¿Ok? Dios no puede hacer nada para la gloria de nadie más. Todo lo que hace Dios es para su gloria. Su santidad entonces es para su gloria. Eh, y aquí, por ejemplo, quiero hacer un comentario acerca entonces de cómo es nuestra relación con Dios en el sentido de que si Él es santo y nosotros somos pecadores, ¿qué es lo que Dios demanda? Bueno, lo que Dios demanda de nosotros, hermanos, es que vengamos ante Él en reverencia, ¿ok? Que vengamos ante Él con reverencia porque Dios es santo. Nuestra adoración muchas veces, hermano, es una adoración bastante superflua que no estremece en ningún sentido nada en nuestro ser, precisamente porque venimos a la presencia de Dios sin un sentido exacto de la grandeza de Él, de la santidad de Él. Tenemos que ser más conscientes, hermano. Por eso la necesidad de estar siempre leyendo las escrituras y orando, porque eso hace que nuestro corazón no cree una especie como de cáscara que de repente nos hace ver ir a la iglesia y adorar como algo irrelevante, como algo común, como algo ordinario. Y no, no es algo común, no es algo ordinario. Adorar a un Dios santo que creemos por la fe cuando estamos en la iglesia cantando que Él está allí y hacerlo de una manera irreverente es incongruente con la fe que nosotros, hermano, profesamos. Debemos entonces de venir a adorarle alegremente al Señor, sabiendo que Él es un Dios que conoce todo de nosotros, que no tendrá por inocente al culpable, que no deberíamos de venir de una manera hipócrita, a la ligera, sin darle al Señor el honor que el Señor merece. Amén. Debería de haber en nosotros una constante santificación. Si Dios es santo, debería de haber en nosotros una constante santificación para acercarnos a adorar al Señor con ese sentido de asombro en nuestras vidas. Amén. Y repito, creo que ese debería de ser uno de los objetivos de esta clase, renovar en nosotros de alguna manera nuestro entendimiento de lo que significa el que Dios es santo. Vamos a ir al último punto y con eso vamos a ir cerrando. Y es la santidad misericordiosa de Dios. La santidad misericordiosa de Dios. Básicamente, hermanos, en esta parte lo que queremos decir es que si el Dios santo no fuera al mismo tiempo misericordioso, no nos podríamos acercar a Él. No nos podríamos acercar a Él. Sin embargo, Dios en su amor ha dispuesto medios y formas para que nosotros pudiéramos venir ante Él, ¿no? Desde el principio, cuando el hombre cayó, desde el principio, cuando Adán pecó y el Señor lo echó del huerto, el Señor también de alguna manera pensó en la forma, ¿no? En que Adán y toda su descendencia podría volver a acercarse a Él. Y ahí fue donde precisamente dijo, iba a venir un descendiente de la mujer que iba a aplastar a la serpiente en la cabeza y de alguna manera el hombre iba a poder volver. Entonces, en su misericordia, Dios ha provisto medios y formas para que nosotros pudiéramos venir ante Él. Uno de los libros, hermano, o de las secciones de la Biblia que más habla de la santidad de Dios es en los pasajes donde
Dios truena en rayos y relámpagos y centellas en el Sinaí a partir, hermanos, de Éxodo capítulo 20 en adelante, y viene Levítico y el Señor comienza a decir, sed santos porque yo soy santo, y es un vocabulario lleno de la santidad de Dios. De hecho, les manda a construir este tabernáculo y aparta un lugar para que sea un lugar único para él, etcétera. Pero al mismo tiempo Dios da una mediación, provee una mediación para que el pueblo pudiera ser representado por medio de un sacerdote. El sacerdote podía entrar, tenía que llevar de alguna manera una inscripción, el sacerdote, una lámina en la cual estaba escrito en esta placa de oro en su frente, santidad a Jehová, y de esa manera podía acercarse una vez al año, no ofrecer los sacrificios por el pueblo. Pero Dios, pensando en su misericordia, Dios, al ser santo en una categoría única que nosotros no podemos, hermanos, alcanzar, Dios de alguna manera proveyó los medios, y todos esos sacrificios, hermano, que nosotros vemos en Éxodo, en Levítico, las ofrendas, los sacrificios, etcétera, eran sombras, sabemos que eran sombras de lo que había de venir, que apuntaba a un sacrificio final, a un sacrificio perfecto. La muerte de Cristo prácticamente es lo que satisfizo completamente la santidad de Dios en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento la orden siempre era, no se acerquen porque serán consumidos. Si ustedes se acercan sin que yo haya permitido que se acerquen, serán consumidos. Eso era las instrucciones prácticamente en varios pasajes del Antiguo Testamento. Van a venir, pero estas son las reglas. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Usa? Usa tocó el arca y fue consumido. ¿Por qué? Porque no era levita, no era de la descendiente de Coat, de los coatitas, que eran los encargados de transportar el arca, etcétera. Ese es el lenguaje que se encuentra prácticamente en el Antiguo Testamento. No se acerquen, tengan cuidado cómo se van a acercar. Y en el Nuevo Testamento el lenguaje es acérquense confiadamente. Por ejemplo, Éxodo 24:2 dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Muchas veces ese era el recurso de Dios en el Antiguo Testamento, no se acerquen. Pero en el Nuevo Testamento, cuando vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16, que prácticamente Hebreos es un libro que se tiene que leer paralelamente con Levítico para poderlo comprender mejor, les dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces ahora en Cristo podemos venir ante el Padre, no seremos consumidos como lo fue Usa, sino que seremos recibidos, seremos envueltos en ese poder. En lugar de matarnos, ese poder nos purificará. ¿Ok? Eso no quiere decir, claro, ¿verdad, hermanos?, que podemos venir irreverentemente ante Dios, ¿no? Como muchas personas no entienden que sí, Dios es nuestro Padre, pero al mismo tiempo también Dios es Dios. Dios es un ser en otra categoría. Ontológicamente hablando, Dios es único. Nosotros no podemos venir a relacionarnos con Él como si fuéramos iguales. Entonces podemos entrar confiadamente, pero acuérdese, Dios no es nuestro abuelo, Dios es nuestro Padre. No, mucha gente cree que, usted sabe, el abuelo tiene fama en México se dice alcahuete, no sé cómo le llamarán ustedes en su país. El abuelo tiene fama de que es un consentidor y que deja hacer a los nietos lo que él quiera. No, Dios no es nuestro abuelo, Dios es nuestro Padre. Y sí nos ama, pero tenemos que acercarnos a Él con reverencia. Por eso cuando nosotros oramos el Padre nuestro, ¿qué decimos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esa frase, santificado, es temer a Dios, temer a Dios. ¿Ok? Cuando vemos la santidad de Dios en ese brillante esplendor, siempre en nuestra postura, aunque seamos sus hijos, es de alguna manera cubrirnos el rostro y decir, el Señor es santo, el Señor es santo. Y el hecho, hermanos, de que Dios es santo debe de ser un motivo para los cristianos de enamorarse de la santidad, de desear ser santo como Él es santo. Mire lo que dice aquí, 1 de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una de nuestras marcas, hermanos, como cristianos verdaderos que tememos a un Dios santo es buscar nuestra santificación. ¿Ok? Buscar nuestra santificación, en primer lugar, viniendo al Señor en fe
en arrepentimiento, en sumisión, pero en segundo lugar también alejándonos y apartándonos de las cosas que son profanas, que son inmundas, porque obviamente Dios no tiene nada que ver con eso, como aprendimos el día de hoy, hermanos. En una visión, hermanos, de nuestra parte renovada de la santidad de Dios, donde nosotros, hermano, queremos, ¿verdad?, ser santos porque Él es santo, como dice ese pasaje que tenemos ahí en pantalla. Yo le animo a hacerse las siguientes preguntas, para ver cómo estás tú en este nivel donde Dios te dice, sed santo porque yo soy santo. Yo te pregunto, ¿cómo está tu lectura bíblica? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Ok? ¿Cómo está tu tiempo de adoración cuando tú adoras a Dios? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo estás con los afanes de este mundo? ¿Estás afanado por este mundo? Ok, si las respuestas que has dado a estas preguntas no son muy convincentes, andas por ahí como que lees la Biblia, pero como que no la lees, como que oras, pero como que ni te concentras, como que adoras, pero no adoras, y estás lleno de miedo por el mundo, ansioso por todas las cosas que pasan en este mundo, etcétera. Déjame decirte que posiblemente no tienes un entendimiento correcto de la santidad de Dios. ¿Ok? No tienes un entendimiento correcto de la santidad de Dios. Y yo lo que te invitaría es a buscar por medio de las escrituras y de tu discipulado y de tu comunión con Dios, el congregarte, todos los medios de gracia que el Señor ha dispuesto para nosotros, que vengas y retomes ese santo temor al Dios santo en el que tú crees. Obviamente te aviso que ser santo duele, ¿no? Ser santo no es algo sencillo. Tozer dijo en algún momento, Tozer dijo, la soledad es el precio que el santo paga por su santidad. Mientras otros se divierten, el que busca santificarse ora más. Mientras otros quizás pasean y hacen un montón de salidas recreacionales, el que se santifica lee más las escrituras, ¿no? Está ocupado en las cosas de Dios. Mientras otros están siempre rodeados de gente y haciendo cosas divertidas, el que busca santificación pasa mucho tiempo solo, pasa tiempo a solas con Dios. Y esa es la forma, hermanos, de nosotros vivir en santificación. La santificación, hermano, aunque el Señor nos ayuda, obviamente, en nuestra santificación, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, tiene en gran parte una parte que nosotros hacemos, hermanos, una parte que nosotros hacemos. Amén. Los apóstoles, por ejemplo, hermanos, en el siglo I eran hombres que estaban llenos del poder de Dios. ¿Quién no quiere el poder de Dios? Pero estaban llenos de la santidad de Dios. Dios los usaba porque eran vasos limpios, eran vasos dignos donde el Señor podía derramar su gloria. ¿Ok? Este atributo, hermanos, es el atributo que nos debe de hacer reaccionar como Moisés. Quitar los calzados de nuestros pies, quitar el calzado de nuestros pies. Este es el atributo que nos debe hacer reaccionar como Isaías. Isaías se cubrió el rostro, gritó, Santo, 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 he visto al Señor, soy muerto. Este atributo es el atributo que nos debe hacer reaccionar como Pedro, caer postrados ante el Señor y decir, apártate de mí, pero no en el sentido de decir, déjame para siempre, sino, Señor, santifícame, porque de otra manera no soy digno de ti. Este atributo nos debe hacer, hermanos, quedar atónitos ante la santidad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está en otra categoría ontológicamente hablando. Su ser es diferente de nuestro ser. Está en otra categoría éticamente hablando porque su proceder es completamente perfecto en lo moral y no tiene nada que ver con el pecado. Y por eso es que nosotros los cristianos, hermano, venimos, entramos, como dice Hebreos, nos acercamos confiadamente ante el Señor, pero no de una manera irreverente, sino en santificación. Amén. Terminamos. Los leo y oramos.